Gracias. Buenos días a todas y a todos ustedes. Es muy grato para mí participar en este 5º Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Agradezco a la maestra Ana María Ibarra Holguín su invitación y al mismo tiempo me da mucho gusto formar parte de este espacio de reflexión sobre una materia que me es muy cercana, porque soy integrante de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veo caras conocidas, los saludo a todos con mucho afecto. Como ustedes saben, el tema rector de esta 5ª edición del Congreso se ha denominado la constitucionalización del derecho de familia. Sin duda, la conceptualización de la familia mexicana ha evolucionado a partir de una visión progresista de los derechos fundamentales de sus miembros. Y esto, innegablemente, es un hecho generador de un verdadero cambio cultural y social. En mi plática referiré a comentar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han modificado aspectos torales en esta área del derecho de nuestro país. Este tópico, desde mi óptica, me lleva a invocar como punto de partida la noción de los derechos humanos, cuyo eje rector es la dignidad humana, que, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es base y condición de todos los derechos y libertades indispensables para el pleno desarrollo de nuestra personalidad. Los derechos humanos, expresados en forma de principios, de reglas o de mandatos, como lo ha referido la ONU, son garantías esenciales para que podamos vivir como tales. Sin ellos, no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, aptitudes, talentos y espiritualidad, entre otros. Son prerrogativas básicas que nos asisten a todas y a todos sin distinción alguna y sin lugar a discriminación derivada de nacionalidad, lugar de origen, lugar de residencia, edad, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Y a efecto de cumplir el alto propósito plasmado en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que además se ha acogido con una convicción propia, y el cual establece, cito, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, así como el imperativo del artículo 28 del mismo instrumento, que proclama que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Con base en ello, el 10 de junio de 2011 fue reformado y adicionado, como todos ustedes saben, el texto del artículo 1 de nuestra Constitución para incorporar expresamente en nuestro sistema jurídico con rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, y para imponer de manera expresa también a las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. A partir de esta reforma constitucional, quienes formamos parte de las instituciones del Estado como servidores públicos, fuimos urgidos a transformar nuestra actuación. En especial, quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, los que conforman los poderes judiciales de las entidades federativas y quienes de alguna u otra manera laboran como operadores jurídicos, fuimos simbrados
abandonados en nuestro quehacer profesional por los derechos humanos, pues estos se posesionaron frente a nosotros con tal fuerza, exigiendo su efectiva materialización, que nos apremiaron en forma sin precedente a tenerlos como base de nuestras actuaciones y decisiones jurisdiccionales, de manera que nunca más pudiéramos dejarlos de lado. Los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales se integraron expresamente al parámetro de control para examinar la constitucionalidad de normas generales y de toda clase de actos o hechos jurídicos sometidos a las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Y no es que la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, plasmada ahora en el artículo 1 de nuestra norma fundamental, no existiera para las autoridades del Estado antes de dicha reforma, pues los tratados internacionales hoy vigentes que reconocen derechos humanos existían antes de ella, y el artículo 133 de nuestra Constitución Federal ya los preveía como parte de la normatividad integrante de nuestro orden jurídico. Sin embargo, en la práctica, la realidad era que los ordenamientos internacionales tenían poca presencia en nuestras sentencias. De alguna manera o de algún modo los teníamos olvidados. De ahí que el gran mérito de la reforma al artículo 1 constitucional en lo que al Poder Judicial concierne, a mi juicio, fue recordarnos que los derechos humanos debían ser la base de nuestras decisiones judiciales, y ello, sin duda, ha impactado de forma relevante la impartición de justicia en México, pues se consagró como centro de análisis jurisdiccional en la resolución de cada controversia, la dignidad humana y los derechos fundamentales de todas y de todos, incorporando materialmente las normas convencionales y buscando hacer operativas las garantías constitucionales y legales existentes para su efectiva protección. De modo que ha sido, sobre todo en la última década, que nuestra labor jurisdiccional, además de estar anclada en la Constitución General de la República, se ha visto ampliada y nutrida con el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente con la jurisprudencia y criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, incluso con una práctica de derecho comparado respecto de los criterios de otros tribunales constitucionales. Este nuevo modelo de constitucionalidad y convencionalidad trajo consigo también una nueva forma de interpretar el derecho a la luz de los derechos humanos, pues nos exigió acudir al principio pro persona, a la interpretación conforme y al examen de proporcionalidad y razonabilidad de normas o actos, atendiendo precisamente a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que los rigen. Métodos interpretativos, entre otros, que nos han permitido realizar un mejor examen y control de la regularidad constitucional de leyes y medidas de diversa índole con perspectiva de protección de los derechos fundamentales y hacer efectivo el mandato del artículo 1 de nuestra norma fundamental de velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, adoptando la interpretación más favorable a la persona y de proteger esos derechos por encima de cualquier disposición inferior en contrario que exista en el ordenamiento jurídico interno.
Este fortalecimiento, que ha tenido como origen también el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, ha tocado a todas las áreas tradicionales del derecho, entre ellas al derecho de familia. La aplicación de los operadores jurídicos que hemos hecho de los tratados internacionales de derechos humanos en las actuaciones y resoluciones jurisdiccionales, al ser ya parte de nuestro parámetro normativo de constitucional y convencionalidad como ley suprema de la Unión, ha sido relevante en el derecho familiar, pues el entendimiento tradicional de las instituciones de la materia se han visto transformado al poner como centro de la interpretación jurídica para la decisión de cualquier controversia precisamente a los derechos humanos. Figuras jurídicas medulares tradicionales de la materia familiar, como el matrimonio, el divorcio, los alimentos, la filiación, la patria potestad, la guarda y custodia y la convivencia de padres e hijos, entre otros, han sido replanteadas, redefinidas o en alguna medida influidas en su entendimiento y en su aplicación por los derechos humanos de los miembros de la familia en lo individual y de la familia misma, vistas con enfoque de constitucionalidad y convencional, dando lugar, como lo señalé, a criterios relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mi juicio, en la doctrina jurisprudencial que se ha venido configurando, hay dos elementos que han resultado trascendentes para la evolución de los criterios en la materia familiar. Primero, el replanteamiento del concepto de familia y su protección, y segundo, el principio del interés superior del menor y sus derechos. A partir de tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se ha reconocido la protección de la familia como un derecho humano. Asimismo, con apoyo en una interpretación evolutiva del artículo 4 constitucional que consagra la protección a la organización y desarrollo de la familia, se ha precisado que ese precepto no protege un modelo de familia único, pues la Constitución no se refiere exclusivamente a la familia nuclear, que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio, es decir, padre, madre e hijos biológicos. La Suprema Corte ha resaltado que la Constitución tutela a la familia entendida como realidad social basada esencialmente en los lazos afectivos de identidad, solidaridad y de compromisos mutuos de quienes desean tener una vida en común, lo cual se traduce en que la protección constitucional debe cubrir todas las formas y manifestaciones de familias existentes en la sociedad, como son familias nucleares, familias monoparentales y familias homoparentales. Con base en lo anterior, la primera sala ha determinado que las normas que excluyen la posibilidad de que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o bien que establezcan que la finalidad de esa institución es la de perpetuar la especie, son inconstitucionales e inconvencionales por contravenir el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a formar una familia. Esto último
en razón a que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que estas parejas son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello la dignidad de las personas y su integridad y realizando, por tanto, una discriminación injustificada en función de su preferencia sexual. Por otra parte, hemos postulado como base de las decisiones en materia de familia el principio del interés superior del menor, admitiendo que los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, por mandato del artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño y 4º de la Constitución Federal, tienen un carácter prevalente en las decisiones y actuaciones de todos los órganos del Estado y de todos aquellos que ejercen la patria potestad y el cuidado de menores, las cuales deben estar guiadas por el interés superior de estos y la garantía reforzada del ejercicio de sus derechos. La doctrina de la Suprema Corte sobre el interés superior del menor ha sido prolija y ustedes la conocen ampliamente. En lo relevante, se destaca que las dimensiones que se le han reconocido trascienden a todos los ámbitos de la función estatal, pues hemos dicho que constituye en sí mismo un derecho sustantivo de los menores a que todo asunto que le concierna debe estar en función de su mayor interés y se debe tener en cuenta que opera, primero, como pauta o principio de interpretación de normas jurídicas y actos que tengan injerencia en los derechos de los menores. Y segundo, como norma jurídica rectora de las determinaciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales que exige una máxima e integral protección de los derechos de estos a fin de que toda actuación o decisión que se adopte en torno a ellos busque siempre su mayor beneficio. Así, con base en la Convención sobre los Derechos del Niño y la interpretación del artículo 4º de nuestra Constitución, como ya lo mencioné, se ha puesto especial cuidado en la garantía de derechos de los menores de edad, como el de su identidad, con sus prerrogativas inherentes, su derecho a la vida familiar y a la permanencia de sus relaciones de convivencia con ambos progenitores, aún en contextos de separación, cuando ello es posible y atendiendo a su interés superior. También se ha establecido su derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, su derecho de autonomía progresiva conforme a su edad y madurez, y con base en su derecho a ser escuchados y a que sus opiniones se tomen en cuenta en toda controversia en el que estén involucrados, entre otros muchos derechos. De la concepción constitucional y convencional de la familia como realidad social que da cabida a diversos tipos de uniones, incluidas las conformadas por personas del mismo sexo, y de la prevalencia del interés superior del menor y sus derechos fundamentales en las cuestiones familiares, han derivado numerosos criterios de nuestro máximo tribunal que han impactado sustancialmente a otras instituciones del derecho de familia. Por ejemplo, el reconocimiento de constitucionalidad del matrimonio igualitario
voluntario ha permeado a instituciones fundamentales de la materia como la adopción y la filiación, pues la vida familiar de las personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y adopción de niños y niñas según su decisión, ya que gozan de las prerrogativas jurídicas de cualquier matrimonio. En cuanto a la figura de la adopción, la Suprema Corte ha determinado expresamente que la orientación sexual de las personas no es un elemento relevante a tomar en consideración para formar o complementar una familia, ni como elemento a considerar por el adoptante, ni para compartir la patria potestad en los supuestos en que ésta sea exclusiva de uno de los miembros de la pareja, pues no existe base científica o racional que avale la interpretación de que la homosexualidad de los adoptantes implica una afectación al interés superior de los menores adoptados. Al interpretar el artículo 4 constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho al respecto que el punto fundamental a considerar en una adopción es el interés superior del niño, de la niña o del adolescente, con la intención de que éste forme o se integre en una familia en la cual reciba afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su sano desarrollo, derechos todos ellos inherentes a su persona, lo cual incluso es acorde con la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha destacado que el principio regulador de la normatividad de los derechos de las niñas y los niños se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Por tanto, ni el tipo de familia, ni la orientación sexual del adoptante o adoptantes deben ser factores a considerar en una adopción. En el mismo sentido, admitida la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo con los derechos inherentes a esa institución, también se ha reconocido la validez de establecer la filiación jurídica respecto de hijos, prescindiendo de considerar un impedimento para ello la inexistencia de un vínculo genético entre la o el menor y uno de los miembros de la pareja. Por ejemplo, tratándose de uniones familiares conformadas por varones, la primera sala sostuvo que cuando acuden a la procreación a través de técnicas médicas de reproducción humana asistidas y uno de ellos lógicamente no aporta material genético, o de igual modo tratándose de uniones familiares conformadas por mujeres donde una de ellas es quien procrea y la otra evidentemente por razones fisiológicas no tiene una participación genética, la primera sala ha considerado que la filiación jurídica del hijo respecto de esa persona que no es progenitor biológico se sustenta en la voluntad manifestada para la procreación, reconociendo en tales casos el ejercicio de una copaternidad o una comaternidad. Inclusive, en el caso de uniones familiares homoparentales de mujeres, donde una de ellas procrea un hijo biológico de un tercero, se ha estimado válido que se realice el reconocimiento voluntario del hijo en la partida de nacimiento o en acta especial posterior por parte de la mujer con la que no existe el vínculo biológico, a efecto de establecer precisamente la filiación jurídica entre ellos,
sustentada en la voluntad parental de quien precisamente lo reconoce como hijo, para ejercer junto con la madre biológica los deberes de crianza y asumir todas las consecuencias jurídicas de la filiación, siempre y cuando, aquí se puso una condición, el menor de edad no hubiera sido previamente reconocido por el padre biológico. En los casos referidos, la primera sala ha estimado que la constitución de la filiación jurídica es válida y es posible no solo con base en el derecho de los miembros de la pareja del mismo sexo a no ser discriminados por razón de su orientación sexual y en su derecho a la vida familiar y a la crianza de hijos, sino en forma preponderante, atendiendo precisamente al interés superior de los menores en el específico contexto de formar parte de una familia homoparental, pues el establecimiento de una filiación respecto de quienes asumirán para con ellos los deberes parentales les asegura a los menores en forma reforzada el pronto acceso a derechos fundamentales como los alimentarios, los sucesorios, entre otros, de carácter personalísimo en relación precisamente con las figuras parentales. En esta misma línea, también en contextos heteroparentales, en controversias en materias de filiación jurídica por reconocimiento de paternidad o maternidad, haciendo una ponderación de los derechos humanos, la primera sala ha reconocido que el derecho a la identidad de los menores de edad, si bien integra entre sus prerrogativas el conocer sus orígenes biológicos y por ello el principio de la verdad biológica en el establecimiento del vínculo filial tiene un carácter preeminente que debe operar siempre y cuando así convenga el menor. Ello no es una regla general, pues cuando no es posible que la filiación jurídica coincida con la biológica, ya sea por circunstancias de hecho en que se encuentren los menores o cuando deba privilegiarse la estabilidad de las relaciones familiares o estados de familia consolidados en el tiempo, es acorde con el interés superior del menor que la filiación jurídica se constituya prescindiendo del nexo genético, pues la identidad depende de múltiples factores y no solo del conocimiento o prevalencia de vínculos consanguíneos. Por otra parte, este mismo principio del interés superior del menor y la protección de sus derechos llevaron a la primera sala a redefinir otra importante figura del derecho familiar, como es la patria potestad, respecto de la cual, a partir de la interpretación de preceptos de la Constitución, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se determinó que dicha institución ya no se configura como un derecho de los progenitores, sino como una función de interés público y social que les es encomendada a los progenitores en beneficio de los hijos y que como ascendientes directos deben ejercer conforme con determinadas facultades o derechos conferidos en la propia ley, con el objeto de cuidar a los menores
menores y cuyos efectos inciden en primer término sobre la persona, en tanto los menores están sujetos a sus progenitores con motivo de la función protectora y formativa relativa a la crianza y a la educación, que incluso otorga a aquellos la facultad disciplinaria de la conducta del menor. Sin embargo, esta facultad está limitada, pues los progenitores, para usar legítimamente esta facultad, deben usar medios correctivos adecuados que no atenten contra la integridad del menor. Y en este sentido, de una nueva visión constitucional y convencional, se ha sostenido que la patria potestad está dirigida a la protección, educación y formación integral de los menores, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-materno-filial, acentuándose la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución en consideración prioritaria del interés del menor, por lo que los órganos jurisdiccionales deben abandonar la vieja concepción de la patria potestad, entendida como poder omnímodo de los progenitores sobre los hijos. Así, bajo este nuevo entendimiento de que la patria potestad es una institución que tiene un carácter de función tutelar establecida en beneficio de los hijos, la primera sala ha desarrollado doctrina jurisprudencial en el sentido de que su pérdida o suspensión, más que sanciones civiles a los progenitores, tiene primordialmente la finalidad de protección para el menor, pues constituyen medidas contra el incumplimiento de los deberes inherentes a la institución por parte de quienes la ejercen, ante conductas que dan lugar a una resolución judicial que condena esa pérdida o suspensión y que indican, en alguna medida, el mal accionar de quien la desempeña. Al respecto, son destacables los criterios en los que, ya sea en el examen de constitucionalidad de normas generales o de actos, se ha determinado la procedencia de alguna de esas medidas ante el incumplimiento de los deberes alimentarios o ante la actualización de violencia contra los menores, ya sea en forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual y el abandono, y cualquier condición que evidencie formas de crianza que atenten contra la integridad y dignidad de las niñas, niños y adolescentes a fin de pugnar por métodos de educación y disciplina positivos. Se ha establecido que la privación o suspensión de la patria potestad como medidas excepcionales pueden tener lugar cuando resulte ser necesarias, idóneas y eficaces para la protección de los derechos de los menores conforme a su interés superior. En contrapartida, también se ha tenido especial cuidado en advertir que no es viable suspender o privar de la patria potestad a alguno de los progenitores en perjuicio precisamente de los menores.
Por otra parte, en la jurisprudencia de la Suprema Corte, instituciones como la guarda y custodia y la convivencia han sido ampliamente interpretadas bajo los parámetros de convencionalidad y constitucionalidad que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 4 constitucional. Pero ya no desde la perspectiva de derechos de los progenitores, sino de los derechos de los menores de edad, estableciéndose que son instituciones paralelas y complementarias que buscan preservar el interés superior del menor y garantizar su derecho de vivir en familia, para que ambos progenitores participen en su crianza y formación y para que el menor pueda mantener una relación familiar regular con ellos, pese a la terminación de la relación conyugal, incluso tratándose de la convivencia. En tanto derecho del menor, esta puede prevalecer aún ante la pérdida de la patria potestad por parte de uno de los progenitores, siempre y cuando así convenga al infante. Para resolver estos conflictos familiares sobre la guarda y custodia de menores y los regímenes de convivencia, la primera sala ha generado múltiples criterios que tienen como eje rector de la decisión el interés superior del menor ponderado en forma reforzada o agravada conforme a las circunstancias de cada caso, atendiendo a los elementos personales, familiares, materiales, sociales, espirituales, culturales, etcétera, que concurran en cada familia, las necesidades de atención del niño, cariño, alimentación, educación, ayuda escolar y toda pauta de conducta que implique un desarrollo integral para el menor. Para ello, ha establecido que la decisión en esa materia debe, por una parte, no solo evitarle daños al menor en sus bienes y derechos, sino también evitar los posibles riesgos de daño objetivamente demostrados y procurarle siempre su mayor beneficio. De igual modo, el derecho de alimentos entre los miembros de familia ha merecido una nueva concepción y tratamiento como derecho humano, y las reglas tradicionales de su regulación en los códigos civiles locales se han interpretado bajo esta perspectiva en consonancia con la Constitución y los tratados internacionales para dar cabida a criterios útiles y acordes a su finalidad. Esto es, se tiene que atender a los valores que subyacen en las normas. Por ejemplo, en aquellos que tratándose del reconocimiento de paternidad, ha establecido que el menor de edad tiene derecho a recibir los alimentos que se generaron desde el momento de su nacimiento en forma retroactiva. Aquellos que reconocen viable la acción de alimento para reclamar los caídos relativos a erogaciones o a deudas adquiridas para cumplir con ese deber. También los que se han ocupado de analizar los supuestos en que debe prevalecer la obligación alimentaria de los padres respecto de los hijos después de alcanzada la mayoría de edad, cuando las circunstancias del caso justifiquen la necesidad y la legitimidad de la subsistencia de este deber. También se ha visto los
que han sustentado la obligación alimentaria respecto de ascendientes, descendientes, hermanos o parientes colaterales, distintos a los progenitores, con fundamento en el principio de solidaridad familiar ante el estado de necesidad. También se ha visto los que establecen los derechos y obligaciones de alimentos entre cónyuges y excónyuges, concubinas y exconcubinos, no como una sanción civil, sino con base en la solidaridad, el estado de necesidad y de vulnerabilidad y el evitar desequilibrios y desventajas de orden económico que impidan sufragar necesidades básicas ante la forma elegida para la distribución de las cargas familiares durante el matrimonio o el concubinato. Respecto, como todos ustedes saben, de quien se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y el cuidado de los hijos, lo que ha exigido explícitamente el análisis del derecho de alimentos con perspectiva de género, entre otros muchos. Por otra parte, tratándose de la institución del divorcio, sin duda, el cambio más relevante ha sido el abandono del régimen de divorcio necesario previsto bajo la exigencia de acreditación de causales para dar cabida al divorcio, sin expresión de causa. Y sustentado precisamente en el reconocimiento del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y al de dignidad de la persona. Asimismo, se han emitido importantes decisiones tratándose de la regulación de las consecuencias patrimoniales derivadas de la disolución del vínculo matrimonial, como aquellas relativas a la compensación económica en el régimen de separación de bienes en favor del cónyuge que durante el matrimonio se dedicó en mayor medida al cuidado del hogar y de los hijos, inclusive con reconocimiento de los casos en que dicho cónyuge ha realizado una doble jornada, es decir, a trabajar en el mercado laboral y a la vez ocuparse del trabajo en casa y a la crianza de los hijos. Incluso hay un criterio reciente sobre el cese de los efectos de la sociedad conyugal para efectos de su liquidación cuando queda acreditado que el cónyuge varón ejerció violencia económica contra la cónyuge mujer al desentenderse injustificadamente, esto es importante, injustificadamente de las cargas familiares y no aportar en forma alguna en el incremento del patrimonio de la sociedad conyugal. Sin pasar por alto tampoco múltiples criterios de naturaleza procesal que han puesto de relieve el papel activo de los juzgadores en los juicios del orden familiar y la flexibilidad de reglas procesales a fin de concretizar su correcto juzgamiento en aras de hacer efectivos los derechos sustanciales de las partes. Es prácticamente imposible hacer aquí una expresa referencia a todos los pronunciamientos relevantes que en materia familiar ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la aplicación del derecho constitucional y convencional de los derechos humanos. Sin embargo, estimo que los criterios antes destacados dan cuenta de la constitucionalización del derecho de familia que hemos emprendido en nuestra labor jurisdiccional. Tengamos presente que en la dinámica de las fuentes de derecho, las normas generales
nos permiten a los jueces ahondar en la interpretación de los derechos y principios constitucionales y convencionales para generar criterios que las interpreten de una forma conforme con ellos, o para generar reglas que colmen sus lagunas y nos permitan resolver los conflictos de los justiciables. Y la jurisprudencia no solo sirve para fundar nuestras sentencias, sino también impulsa la creación de nueva legislación y reforma esta por parte de los poderes legislativos para que se ajusten a esos derechos y principios constitucionales en beneficio de las personas y, lógicamente, en beneficio de la sociedad que ellas conforman. Este proceso de colaboración entre las normas generales y la jurisprudencia no siempre se produce con celeridad. Por eso, algunas veces, lograr que los criterios jurisprudenciales de los órganos del Poder Judicial de la Federación que evidencian vulneración de derechos humanos por parte de la legislación secundaria trascienden a reformas de los ordenamientos jurídicos. Sin embargo, ello no sucede de inmediato, pero estamos y seguiremos en ese camino pugnando siempre, porque en una materia tan sensible como lo es la que regula la familia, prevalezca la protección y garantía del ejercicio de los derechos fundamentales. Lo que sí es una realidad es que los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por cada uno de ustedes son generadores de un cambio cultural y social, y en materia familiar, sin duda, han contribuido a que cada día, con mayor fuerza, la sociedad mexicana transforme su concepción sobre la familia, liberándola poco a poco de prejuicios, estereotipos y asignaciones de roles de género que históricamente impactan en el ejercicio de derechos de sus miembros al interior de la vida familiar. Asimismo, se ha logrado evitar concepciones tradicionales sobre las funciones parentales que desconocen a los menores de edad como sujetos de derechos y consienten prácticas de crianza que atentan contra su dignidad e integridad personal. Y todo ello para dar paso en forma progresiva y progresista a una visión de familia como auténtica comunidad basada en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de todos sus miembros. Una familia donde es posible que cada uno de sus integrantes desarrolle sus cualidades, capacidades, aptitudes, talentos, preferencias, creencias y espiritualidades en todo su potencial, todos ellos en condiciones de igualdad. Muchas gracias.